Señoras, señores, ¿qué tal? Reciban nuevamente un cordial saludo. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a Jerez al Día. Un programa que, como ustedes saben, comanda, dirige, conduce nuestra compañera Ana Carrión, que muy prontito estará con todos nosotros, está convaleciente. Todos los días deseamos su pronta mejoría, así que en estos primeros compases de programa, ayer lo hacíamos en la despedida, le mandamos un fortísimo beso y, compañera, te esperamos por aquí con los brazos abierto y te queremos mucho, ya lo sabes. Dicho esto, les planteamos este programa de martes con contenidos muy variados, algunos con presencia física, entrevistas en este plató y otros a través de distintos vídeos que no quieren sino referirles, mostrarles pues la actualidad de nuestras ciudades desde distintos puntos de vista que creemos son y pueden ser de su interés. Hablaremos, por ejemplo, del comercio local, porque ya la semana pasada se presentó, lo hacía la delegada de Turismo, Comercio y Consumo, Isabel Gallardo, una campaña más, una nueva apuesta por el comercio de proximidad, ya no solo del centro de nuestra ciudad, sino también abarcando distintas barriadas de Jerez. Les hablaremos de ello, estará, como de hecho ya está con nosotros, la delegada para hablar de estos temas y de todo lo que tiene que ver con el comercio, con el consumo a nivel local. Será uno de los contenidos, sin olvidarnos que también vamos a mostrarles y a darles información sobre la cabalgata de Reyes. Muchos nos han preguntado, en redes sociales evidentemente está toda la información, pero hay quien quiere estar informado, recordar a través de la pequeña pantalla esa rueda de prensa en la que se dieron todos los datos de la cabalgata de Reyes, también de la cartera real, esa cabalgata también del próximo 2 de enero, si mal no apunto el dato. Estará también con nosotros, estarán los buenos amigos de la Herradura Mágica para contarnos todo ese tipo de objetos mágicos también que se suelen regalar en estas fiestas, que hay de verdad, que hay de no verdad en todos ellos. Es regalar pues una prenda de color rojo, una piedra que tiene energía positiva para determinadas cosas, incluso para atraer el dinero, en fin, los aromas propios de esta época, en fin. Hablaremos de todo un poco en este tiempo que es propicio para ello, ¿verdad? Y también no nos podemos olvidar que a las 11 de la mañana conectaremos con el Ayuntamiento de Jerez, porque en la sala de prensa va a tener lugar una rueda de prensa con la alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez, también de distintos miembros del equipo de gobierno, porque se va a hacer balance de gestión de este año 2021. Hay muchas más cosas, las irán viendo y compartiendo con nosotros si desean seguirnos en estos próximos minutos. Y dicho esto, vamos a dar la bienvenida a la delegada, lo decía anteriormente, Isabel Gallardo. El valor de lo cercano es la última campaña que se ha presentado de promoción del comercio de proximidad. Isabel, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Feliz Navidad y próspero año nuevo. Feliz Navidad, como siempre digo, gracias a vosotros por la invitación, por poder compartir este momento, porque además no solo es con vosotros, sino con todos los jerezanos y las jerezanas, y eso es un privilegio. Decía que creo que fue el pasado lunes, se presentaba esta campaña. Sí. Digo bien, una más porque son varias las apuestas que desde el gobierno local le están realizando por ese comercio de proximidad. Hablaremos, si lo tiene bien, pues de esas distintas campañas o de esas acciones que se han realizado, pero centrándonos en principio en esta, ¿qué se ha pretendido, qué se ha buscado, cómo se ha orientado, qué es lo que se ha pretendido en definitiva, Isabel? La línea, sí me voy a remontar un poquito al pasado, porque por aquello de que del pasado también vive el futuro, ¿no? No es posible comprender el presente si no hablamos del pasado un poquito. Entonces, la línea de todo el gobierno y la mía muy en concreto desde el inicio de la campaña ha sido siempre la promoción del comercio de proximidad. ¿Por qué? Porque pensamos que es lo mejor y estamos absolutamente convencidos. En primer lugar, es lo mejor porque fomentamos una economía circular, o sea, el dinero de Jerez se queda en Jerez, para decirlo de forma clara y concreta. En segundo lugar, porque hay un factor de solidaridad inteligente, porque estamos ayudando a nuestros vecinos. O sea, no podemos perder la perspectiva. Cuando estamos comprando en un comercio de proximidad, estamos fomentando esa clase media, de la cual a su vez nos nutrimos todos y creamos el estado del bienestar. Cuando compramos en el comercio de proximidad, estamos fomentando el autónomo, la familia del autónomo, esos empleados, esa creación de empleo local de jerezanos y jereztanas que viven aquí y se contratan aquí. En definitiva,
estamos fomentando con una solidaridad inteligente que todo un tejido empresarial y laboral continúe en nuestra ciudad, lo cual a su vez y por segunda vez fomenta esa economía circular de que el dinero de Jerez se quede en Jerez, de que el empleo se crea y se queda en Jerez. Pero también y por último, como siempre digo, tenemos que ser conscientes en la vida de lo que queremos, o sea, ¿qué queremos como ciudadanos? Nosotros ya somos una ciudadanía responsable, somos una ciudadanía que sabemos lo que queremos y en ese saber que queremos creo que todo el mundo estará de acuerdo que nos gusta nuestra forma de vida, nos gusta nuestra ciudad, nos gusta este saber estar y saber vivir paseando por la ciudad con esas persianas abiertas, con esas personas que interactúan, se interrelacionan, con ese tiempo además tan agradable que tenemos aquí durante todo el año, porque incluso cuando llueve el tiempo es agradable aquí, a diferencia de otros países nórdicos, ¿no? Hombre, entonces, claro. para que esas persianas sigan abiertas, tiene que haber ese pequeño comercio. Esas persianas, cuando están cerradas, lo hemos visto lamentable y tristemente en la pandemia, pues lo que fomentan son calles desérticas. Ese modelo es el modelo estadounidense, es un modelo de otros países, pero no es el nuestro. Nosotros culturalmente somos gente de cercanía, de proximidad. Nos gusta hablar, nos gusta que nos llamen por nuestro nombre, nos gusta que nos aconsejen cuando entramos en esas pequeñas tiendas y después nos gusta tomarnos una cerveza o un refresco en el bar de al lado. Pues si queremos eso, tenemos que apostar por eso y tenemos con nuestro dinero, que es una forma de votar, invertir en eso. Entonces, con esta campaña, y ya voy a responder a tu pregunta, nosotros una vez más pretendemos transmitir a la ciudadanía la importancia de que cuando compre lo haga en el comercio local por todos estos factores que acabo de decir y además la relevancia de que en este punto somos decisivos, o sea, la administración pública, el poder público puede promover, pero es el ciudadano, la ciudadana, el que puede elegir. En esto en concreto, sí se va a mover la cosa como quiera la ciudadanía que se mueva en la dirección, o sea, somos totalmente influyentes y decisivos en que esto continúe, que continúe nuestro modelo de ciudad, que nuestro vecino, que es el autónomo, que tiene el pequeño comercio, siga prosperando y que la clase media, a su vez, se nutra de este tejido empresarial y también continúe. En eso somos, insisto, decisivos e influyentes de forma personal cada ciudadano. Por eso esta campaña pretende una vez más lanzar ese mensaje y animar a la ciudadanía a que consuma en estas fechas ese producto local, en lugar de consumirlo en otro tipo de establecimiento. Hombre, sin duda Jerez es una ciudad compleja comercialmente, me voy a explicar porque el comercio de proximidad está en el casco urbano en su centro mayoritariamente, también evidentemente barriada, pero es cierto que en el cordón de Jerez se establecieron las distintas grandes superficies que un poco a lo largo de los años han ido fagocitando, ¿no? Al comercio de proximidad, de ahí también la lucha por hacerlo presente siempre y realzar sus valores. Pero yo también digo que no hay excusas para no estar en el comercio. En su día se aquejaban los problemas de aparcamiento, tal. Hoy día también venir al centro en ese aspecto es una prueba superada porque se establecen unos precios, unas ofertas casi siempre muy atractivas, ¿no? Sí, ahí me gustaría decir dos cosas. La primera, el comercio de proximidad no es solo el comercio del centro, ¿vale? Por eso decía las barriadas también, claro. etcétera, y nosotros etcétera. desde el gobierno local y desde mi delegación también hemos hecho notables esfuerzos en que nos demos cuenta todos de esas circunstancias. O sea, tenemos además unas barriadas muy chulas, permítame la expresión así coloquial, ¿no? En Jerez tenemos unas barriadas con mucho carácter, con mucha raigambre y con mucha fuerza, ¿no? Y son barriadas chulas donde da gusto pasear y donde vas allí y la gente está en el bar tomándose el café, ¿no? Y conviviendo y que unos con otros. prácticamente todo, ¿eh? Sí, y dentro de esa barriada, o sea, cada barriada es un centro comercial abierto. Dentro de esa barriada, como tú dices, te encuentras de todo. Tiendas de ropa,
tienda de electrodoméstico, tienda de informática, tienda, en fin, de Aparte todo, de pescadería, frutería, en fin, de sus toda refinos. la gama. Nosotros entendemos el comercio de todo Jerez. Y si me apuras, y si no me apuras también de las Gelas. O sea, nosotros entendemos que Jerez tiene un tejido riquísimo, comercial y empresarialmente hablando, y también la potencia de ese tejido empresarial comercial se ha puesto mucho en valor en la pandemia. O sea, ellos han hecho un esfuerzo necesario, pero lo han hecho y hay que reconocérselo, en adaptarse en los tiempos de pandemia. Por ejemplo, el tema de la informática, que a todos nos cuesta, yo la primera. O sea, quien tiene más de 50 años y no ha nacido en los medios tecnológicos y digitales que hay hoy en día, o sea, a mis hijos no les cuesta nada, lo prefieren. A mí me cuesta. Yo, la verdad, lo reconozco. A todos un poco, está claro. Claro, entonces ellos que también tienen esa franja de edad, la mayoría de las personas que ya regentan un negocio pues suelen tener una franja de edad en torno a eso, a los 50, ¿no? Es una inversión de toda la vida, el tener un negocio y ser autónomo, eso no hay que olvidarlo tampoco, es una apuesta a largo plazo y de toda la vida y hay que valorarlo. Bueno, pues como decía, ellos han hecho un esfuerzo en la pandemia y se han adaptado, han digitalizado sus comercios. Entonces nosotros como Administración Pública le hemos ayudado, pero el mérito es de ellos, son ellos los que han apostado fuerte. Se han incorporado al comercio electrónico perfectamente, es decir, se puede comprar a través de Internet en sus tiendas, etcétera, etcétera. Y con otro valor que también quiero decir, han permanecido aquí. O sea, todo el comercio pequeño, todo el comercio de proximidad ha sobrevivido a costa de su esfuerzo, de su implicación y ha permanecido aquí en la pandemia, firme y en la inmensa mayoría de los casos ayudando a la ciudadanía, aportando, ¿vale? Se podrían dar muchos ejemplos, pero por aquello de que nadie se sienta excluido, no se me vaya a olvidar a alguien, prefiero que no. Yo creo que todo Jerez lo sabe, el comercio de proximidad se ha esforzado muchísimo, el tejido empresarial que lo sustenta, el tejido comercial, es un tejido inmensamente rico, plagado de personas, que esto es muy importante, o sea, al final somos personas, no somos números, no somos datos, somos personas y es un tipo de actividad empresarial y económica que está sustentada y a su vez nutrida por personas que conocemos y les vemos la cara. Isabel, ya hemos aterrizado en el asunto, pero vamos a concretar, o sea, específicamente esta campaña. ¿Cómo se visibiliza? ¿Cómo se exterioriza? ¿En qué consiste, básicamente? Pues, básicamente, nosotros lo primero que hemos hecho es, en ese ánimo de promocionar e invitar a la gente que consuma en el comercio de proximidad, hemos hecho un cartel, creo que está ahí, ¿no?, para si se puede enfocar, que todos los ciudadanos y las ciudadanas la vean, ahí va. Me parece un cartel además muy bonito, el valor de lo cercano, ¿no? Lo que estábamos diciendo, qué bonita esta cercanía nuestra, qué bonita esta cultura nuestra, donde lo cercano tiene valor, no somos personas distantes. Los jerezanos y las jerezanas, los andaluces en general, somos personas de contacto, de cercanía, de afecto, somos seres afectivos. Y el valor de lo cercano va a poner en valor, valga la redundancia, esa línea. Además de este cartel, pues hemos preparado 120 banderolas en farolas, 45 mupis, no sé si todo el mundo sabe lo que son los mupis, yo no lo sabía al inicio del mandato, entonces los mupis, si me permite, o sí, claro, quieres comentar tú, pues básicamente son los anuncios que vemos después todos los ciudadanos en las marquesinas de autobuses, eso que son así un poquito más grandes. También vamos a tener 4 vallas publicitarias de 8×3 durante 6 meses para aportar visibilidad a la campaña. Carteles publicitarios, hemos impreso 500 carteles, como el que estamos viendo, banderolas grandes, un monoposte en Avenida Europa y, sobre todo, mucha promoción en medios de comunicación. Es básicamente en lo que consiste la campaña. Quiero decir también que esto se complementa con una serie de ayudas que se ha venido dando a hostelería y a comercio. Se dieron unas en la pandemia. Sí, eso te iba a preguntar, porque esta promoción es con cargo a los fondos de... No, esta promoción es con cargo al presupuesto de la delegación. De la delegación exclusivamente, que no son fondos de contingencia como en otros casos o europeos, nada. No, lo que pasa es que esto es como la vida, o sea, todo está enmarcado en una misma sintonía. Para que las cosas vayan bien, las cosas tienen que ir sintonizadas, no se puede ir una cosa allí, otra allí, a salto mata, a ver cómo vamos encajando, no. Tiene que ir todo sintonizado y dentro de un conjunto, ¿no? Todo englobado en una línea que seguir. Entonces, esta, como decía, es una más. Con independencia de que los fondos, como tú bien has preguntado, no son
de los fondos de contingencia, sino que son fondos propios de la delegación, va todo en la misma línea de animar a que ese comercio de proximidad continúe y siga alegrando nuestras calles y nuestras vidas. Y ahí también enmarcar las ayudas, que aunque no son de la delegación los fondos, son de los fondos de contingencia, como tú bien decías, pero también, como yo resaltaba antes, estamos hablando de lo mismo, de una misma línea, de un mismo modo de ver las cosas, de una misma filosofía y deseo de proyecto de ciudad. Creo que es la palabra que mejor puede definirlo, el proyecto de ciudad que nosotros en el equipo de gobierno y yo personalmente como delegada creemos que es el nuestro y por el que debemos apostar. Asociaciones como Acoge, bueno, las principales es del centro, Asunico, Asociación también de Comerciantes del Parque Atlántico o de la zona sur, de Adecosur, han acogido, tengo entendido, bueno, pues con los brazos abiertos esta campaña, ¿no? Está hecho con ellos. O sea, desde el inicio del mandato hay un sello característico, considero, de todo el equipo de gobierno, pero por hablar en primera persona, mío, de la delegación. Yo no entiendo, yo no he estado en política antes, este es mi primer mandato, y yo no entiendo la política sin una cogobernanza, porque yo entiendo, y siempre lo digo así, que yo estoy al servicio de los ciudadanos. Entonces, ¿cómo puedo yo servir al ciudadano si no conozco sus necesidades? No puedo ir preguntando ciudadano por ciudadano, aunque lo hago, tengo mi propia campaña de visitar y me visito todos los comercios de Jerez, uno por uno, y quien me esté viendo, alguien habrá, porque ya llevo, a pesar de que la pandemia ha interrumpido esto mucho, sí, ya llevo muchos visitados y seguro que están diciendo, pues sí, es verdad, que ha estado en mi comercio. Bueno, a lo que voy, no me quiero tampoco desviar de lo que estamos hablando. Entonces, hay una cosa maravillosa, que son las asociaciones. El movimiento asociativo lo promueve la Constitución española porque también forma parte de nuestra característica como españoles. Las asociaciones, en definitiva, el valor que tienen es encauzar y transmitir lo que son las necesidades o las aspiraciones de los ciudadanos a un único interlocutor, que es la asociación, por aquello de que sería imposible tener tantísimos interlocutores, ¿no? Entonces, yo gobierno mi delegación de la mano de todas las asociaciones, y eso lo saben las asociaciones y lo sabe todo Jerez. ¿Qué significa esto? Significa que antes de que esta campaña empezase, esta y todas, yo me senté con ellos y decidimos qué mejor podíamos hacer con ese presupuesto que tenía para que fuese lo mejor para Jerez. Sí. Todo lo hago igual. Todo el trabajo que sale de mi delegación sale porque previamente se ha consensuado con el clúster turístico, con Acoge, con Adecosur, con Parque Atlántico, con todos los agentes sociales, sindicatos también los quiero decir, son también agentes sociales, tenemos la parte empresarial, Oreca, en fin, toda esta, y también los sindicatos son agentes sociales y también tienen que ser escuchados. Por ejemplo, cuando se vio la oportunidad o no de la ampliación horaria en 2 horas, me senté con Oreca y con los sindicatos mayoritarios para ver en qué modo podíamos hacer esa coexistencia necesaria entre empresas y empleados, porque no hay que olvidar que cuando se amplían los horarios comerciales hay personas que tienen que cubrir esos horarios, ¿no? Y llegamos a un acuerdo en esa ampliación. ¿Qué sucede? Pues sucede que después, desafortunadamente, una vez más ha venido Omicron, o sea, ha venido una mutación de la pandemia y bueno... Sí, que lo ha trastocado todo. Se ha trastocado todo otra vez y ha habido que optar entre los valores de seguridad o salud pública o economía. Y se ha entendido, y yo lo entiendo así también, que no puede ser de otra manera, que tiene que primar la salud pública, que aunque desde los poderes públicos tenemos que hacer esa necesaria compatibilidad o coexistencia entre la economía y la salud, pero puestos a primar, tiene que primar la salud. Y bueno, como la hostelería también es cierto que afortunadamente desde el verano para acá, pues bueno, se ha visto esa alegría, ¿no? Y esos llenos, no solo en las terrazas y en los restaurantes, sino también en los hoteles, que hemos vuelto a valores de 2019 mejorados. Además, pues bueno, se decidió por parte de la alcaldesa y por parte, humildemente, lo que yo le pude aportar,
sabiamente entiendo yo bueno, que lo mejor era quedarnos como estábamos por la terrible situación pandémica que otra vez ha vuelto. Al hilo de lo que usted habla, el pasaporte COVID tiene sus detractores, tiene sus partidarios, como todo, ¿no? El pasaporte COVID es un problema para la hostelería. Yo lo entiendo. Y además tengo una especial sintonía con todo lo que es no solo el comercio, sino también la hostelería, y un especial alineamiento con ellos, porque estamos hablando de lo mismo, estamos hablando en Jerez además de personas que están al frente de su negocio durante muchísimos años, se han dejado ahí la piel, la vida, han invertido, y la hostelería forma también parte no solo de nuestro tejido empresarial, sino de nuestro tejido cultural. Aquí la cerveza no nos la tomamos en casa normalmente, nos gusta irnos al bar a tomárnosla, y eso está muy bien. Y además son otro motor económico muy importante, porque incide también en lo que es el turismo, ¿no? Y por todas esas circunstancias yo tengo una especial afección, o sea, yo tengo una especial sintonía con el sector de la hostelería, y ellos también lo saben y son conscientes. Sé que es difícil para ellos, y como también estoy en contacto con ellos, sé de esta dificultad y sé de esta incomodidad que produce el pasaporte COVID. Pero también quiero decir que hay que coexistir y que hay que entender, y yo estoy segura que ellos lo entienden, que hay que establecer medidas que vayan frenando la pandemia. La medida principal son las individuales. Yo estoy convencida, y eso se ha demostrado en Jerez, los jerezanos y las jerezanas han sido sumamente responsables en el uso de las medidas individuales, y por eso el COVID aquí se pudo frenar y pudimos pasar a niveles de apertura de hostelería. Ahora tenemos una nueva variante, Ómicron, y tenemos que hacer otro pequeño esfuerzo. El esfuerzo, pues, el pasaporte COVID, pues habrá que hacerlo, con independencia de que no guste. A mí personalmente no me gusta. ¿Pienso que se podrían haber utilizado otros mecanismos u otros elementos? Sí. ¿Depende de nosotros, gobierno municipal, que se haya utilizado el pasaporte COVID o un elemento alternativo? No. Lo ha establecido el poder superior, en ese sentido, quien tiene la legitimación para hacerlo por ley, que es la Junta de Andalucía. Entonces nosotros ahí no tenemos capacidad de intervención. Lo que podemos hacer, pues, es lo que hacen todos los ciudadanos, ¿no? Una vez que la ley está publicada, pues habrá que cumplirla, ¿no? Me guste o no me guste, yo puedo entender a la hostelería, puedo estar en sintonía con ellos, pero bueno, hay que cumplir esa ley que ha dispuesto la Junta de Andalucía, y que, pues si se ha entendido que es necesaria para frenar el virus, tendremos que cumplirla y asumirla. Isabel Gallardo, para concluir, me gustaría, comentaba anteriormente que a las 11 de la mañana se va a dar una rueda de prensa en el Ayuntamiento, se va a hacer balance de gestión, la alcaldesa de Jerez, particularmente a grandes rasgos, porque esto es una pregunta de pronto, donde evidentemente faltan los datos concretos, pero particularmente, ¿qué balance de gestión haría de las delegaciones en las que usted es competente, referida principalmente al comercio de este 2021, que también ha sido muy, muy complicado? Vale, yo aquí te voy a hacer una introducción, que es que no le voy a matar la noticia a mi alcaldesa, ¿no? Vale, que va a hablar evidentemente. Entonces, por eso a grandes rasgos, claro, al menos, ¿no? Tres líneas. Efectivamente, yo creo que tenemos un gran equipo de gobierno, liderado por una gran alcaldesa, y que no hay más que ver los periódicos, que todos los días se están haciendo cosas, y a esfuerzo y trabajo creo que nadie nos puede reprochar nada. ¿Tendremos errores? Pues sí, como todo el mundo. ¿Nos equivocaremos? Pues también, como todo el mundo, y procuramos no hacerlo, pero bueno, que el errar es humano. Pero que creo que a implicación, a esfuerzo y a trabajo, esta alcaldesa está dejando el listón muy, muy alto, y el equipo de gobierno que la secunda y que la apoya, pues creo modestamente que también. Por ceñirme un poquito a tu pregunta, ¿qué hemos hecho en la delegación así a muy grandes rasgos? Muy grandes rasgos. Por ejemplo, desde el área de turismo, nosotros aprovechamos la pandemia para trabajar. Hicimos cosas que ahora ha hecho todo el mundo, pero es que nosotros la hicimos primero, y a lo mejor es un poco de inmodestia, pero es que es la realidad.
Y aquí quiero resaltar el equipo de personas que yo tengo, que es un equipo maravilloso, que el mérito no es mío, que es de ellos, que son los que trabajan, que son los empleados que hacen estas campañas y estas cosas que después yo presento, pero que son ellos los que no salen en cámara, los que, como siempre digo, están en la mesa trabajando día a día, son los artífices para que estas cosas vean la luz. Nosotros, en definitiva, lo que hacemos es un poco organizar y dar una visión, pero el grueso y el mérito para mí es de ellos, de la plantilla, y siempre lo digo y lo reconozco así públicamente. Bueno, pues como decía, y vuelvo otra vez que me he ido por las ramas. Nosotros hicimos, porque nos lo trabajamos, hicimos un afianzamiento del turismo nacional, porque antes todas las poblaciones limítrofes pues no les interesaba y vivían del turismo internacional. Nosotros vimos que con la pandemia, cuando esto acabase, porque tiene que acabar y acabó y esto acabará también, vimos que el turismo iba a ser más cauto, más temeroso, que iba a optar por lugares cercanos y espacios abiertos. Vimos que teníamos las dos cosas y afianzamos el turismo de Madrid en Jerez. Yo fui a Fitur cuando no fue casi nadie, gracias a mi equipo, que hizo todo lo posible para que fuera, y fui. Y me senté con Almudena Maillo, concejala de turismo de allí, y aparte de unas muchas, esto es muy genérico, de unas muchas campañas publicitarias que se hicieron en el metro y tal, ¿cierto?, conseguimos que Madrid estuviera en Jerez. ¿En qué ha redundado eso? En la economía de los jerezanos y las jerezanas, y por eso lo hacemos. Otra cosa que hicimos, la paquetización. Nosotros en turismo hemos hecho paquetes atractivos para facilitarle al turista. Le hemos dicho, véngase usted aquí, que tiene un tiempo estupendo, una ciudad maravillosa, pero que además le vamos a dar masticada la ruta. Y ahí hemos hecho muchísimas cosas, que no da tiempo a decirlas, para que tengan poco que pensar y mucho que disfrutar. Eso se ha hecho desde turismo. Desde comercio y consumo se han dado ayudas a todo lo que es el comercio local, tanto económica como de tipo promocional y bueno, y la implicación, como siempre digo, de allá donde se ha necesitado, allá hemos estado, y donde no se ha necesitado también. El Alcázar lo hemos abierto a la ciudad, hemos hecho también multitud de eventos, nos hemos traído eventos de toda Andalucía. El evento más importante digital, que duró 3 días, el de Municipio Inteligente, se ha hecho en Jerez y ha sido catalogado como el mejor evento de toda Andalucía. Ha sido un evento muy importante y tuvo lugar aquí en el Alcázar. Nos lo trajimos a Jerez, lo hicimos en Jerez gracias a la plantilla, nos han felicitado de todas partes y ha sido todo un éxito. El Investor Day, igual. En fin, se ha abierto el Alcázar para que la ciudad tenga, pues lo disfrute, tiene un monumento maravilloso y lo disfrute y también redunde en beneficio de esa ciudadanía. No sé, ahora... Vamos a dejar algo, ¿no? Para que pronto, dije que no iba a decir, lo diga la alcaldesa, ¿no? Vamos a dejar algo para ella. Dice eso. Pero sí, en todo caso se ve claramente, bueno, pues esas líneas maestras en la gestión este año, tanto en turismo como en comercio y consumo. Isabel Gallardo, ha sido un placer tenerla hoy en Jerez al Día. Vuelvo a repetir lo que decía al principio, desearle una feliz despedida de este año 2021. Llevamos ya varios años diciendo a ver cómo es el siguiente y casi repetimos el patrón. Esperemos que 2022 sea verdaderamente el año en el que podamos decir que el COVID fue un mal recuerdo que, bueno, ha dejado muchas vidas por el camino, pero que iniciamos un nuevo camino en ese aspecto. Así que muchísimas gracias, abogamos por ello, feliz año y desearle, bueno, pues lo mejor para este año venidero en sus competencias. Muchas gracias a vosotros. Yo, si me puedo despedir, me gustaría despidiéndome en primer lugar lamentando las ausencias de los que ya no están con nosotros, porque en estas fechas hay también siempre, y los que nos faltan, gente. Lo sabemos, hay una parte de añoranza, pero que también es verdad que en este pueblo, donde somos gente alegre y gente positiva y siempre, como digo, salimos adelante por este talante nuestro, incluso dentro de esa añoranza por las personas que desgraciadamente se ha llevado la pandemia, y gente también que nos falta sin que se la haya llevado la pandemia, pues la alegría inunda nuestras calles, inunda nuestros hogares, y yo quiero desearle a todos los jerezanos y las jerezanas
un muy feliz año nuevo, seguro que están teniendo una muy feliz Navidad y todo mi cariño, y también a todas las personas que tengo el gusto y el privilegio de que trabajen conmigo, decirles que muchas gracias, que espero que todos tengáis una muy feliz entrada de este año, que seguro que va a ser mejor, siempre es mejor. Pues con ese deseo nos quedamos. Gracias, Isabel Gallardo. La despedimos en este plató, pero van a seguir viéndola a través del próximo vídeo, porque la semana pasada la delegada participó en el acto de entrega de premios del concurso escolar de pintura de Jerez, que ha organizado, de hecho, el Corte Inglés con la colaboración de la Delegación de Reactivación Económica, Captación de Inversiones, Educación y Empleo de nuestro ayuntamiento. Vemos esas imágenes. Estaba yo viendo ese dibujo de los Reyes Magos y me viene que ni pintado para presentarles lo siguiente, que es, vamos a recordar parte o no parte, toda la rueda de prensa que la alcaldesa de ayer junto con el delegado Rubén Pérez dieron en la sala de prensa del ayuntamiento en referencia a la cabalgata de Reyes que va a tener lugar en nuestra ciudad, también a la cabalgata de la cartera real del 2 de enero, en el que se habló de la duración, del nuevo recorrido. Todos los datos se los brindamos ahora por si alguien no ha podido verlo aún en el próximo vídeo. El recorrido es de 5 kilómetros 560 metros y la cabalgata saldrá de las puertas del González Ontoria a las 4:30. Pero sí quiero recordar que nosotros hacemos que desde las 4 a las 4:30, durante el transcurso de la cabalgata por dentro de la feria, esa sea una zona accesible y en silencio, para que personas con movilidad reducida, personas con discapacidad, personas con autismo, Asperger, pueda tener esa accesibilidad de ver la cabalgata, de poder coger sus regalos y de disfrutarla sin sonido que perturben a estas personas. Así que lo pusimos en marcha antes de la pandemia, esa zona
en silencio y zona accesible, que volveremos a contar con ella en la cabalgata de Reyes Magos y también lo veréis luego cuando Rubén os lo presente en la cabalgata de la cartera real. Bueno, pues a las 4 se abren las puertas de IFECA, de 4 a 4 y media el recorrido será esa zona accesible en el Parque González Ontoria y a las 4 y media se abrirán las puertas del Parque González Ontoria para que la cabalgata se incorpore a la avenida Álvaro Domecq. Lo que aquí es donde vamos a empezar a cambiar el recorrido. En vez de Álvaro Domecq girar a la izquierda para ir al centro de la ciudad, la cabalgata sale a Álvaro Domecq para ir a la avenida del Ejército, es decir, por delante, digamos, de los edificios del Bosque. Seguirá por la avenida de Europa, la avenida Fernando Portillo, la avenida de Arco, avenida Lola Flores, calle San Marino, y aquí volveremos a hacer la ruta que ya hemos hecho en un principio, al contrario. Avenida de Europa, avenida del Ejército, avenida Álvaro Domecq, para incorporarse otra vez al recinto ferial. Desde ahí se calcula, y lo van a cronometrar bien desde la delegación de fiesta para que todo el mundo sepa en cada una de las avenidas a qué hora pueden ver la cabalgata, pero se calcula que la cabalgata, lógicamente al tener 1 kilómetro más, va a tardar más tiempo y podría terminar sobre las 9:30 de la tarde. Pero los horarios concretos ya lo daremos porque acabamos de decidir el itinerario con los Reyes Magos y con la Asociación de Reyes Magos. Por tanto, los horarios completos los daremos ya una vez que se vaya acercando la cabalgata y cuando lo vayamos midiendo. Los Reyes Magos dejarán todas sus carrozas y demás en el Parque González Ontoria y luego serán trasladados, sin carrozas, en autobús, a la adoración de Cristina. Algo más. Creemos que el recorrido tiene una connotación importante. También es una de las causas que nos ha hecho apostar por este recorrido. Yo creo que va a ser una cabalgata en la que también nuestros mayores van a estar muy presentes. Tened en cuenta que cuando celebramos la cabalgata, que pudimos acotar esa zona en el González Ontoria, vinieron muchos mayores de las residencias de ancianos. Esta cabalgata pasa por el lado por delante y el lado de la residencia de ancianos de La Granja, está cerca de la residencia de la Marquesa, que pueden acercarse las personas que están bien, y muy cerca también de la residencia de la Fundación San José, de la Fundación Municipal. Así que vamos a tener también ese detalle que gusta mucho. Creo que no se me olvida nada ahora mismo de la cabalgata de los Reyes Magos. Ahora Rubén os va a decir cómo transcurrirá todo lo que es la cabalgata de la cartera real en este caso. Pero queremos decir que por este año y debido a las circunstancias que tenemos la posibilidad, afortunadamente Jerez tiene la posibilidad de ser muy extensa, de tener grandes avenidas y que vamos a facilitar con 1 kilómetro más, 5 kilómetros, 560 metros de cabalgata, el hecho de que se puedan acercar sin mucha aglomeración, y ahí sí pedimos también la responsabilidad individual, viéndolo en avenidas muy largas, el hecho de que en estos momentos, como se permite que salga cabalgata, pues la preparación de toda la cabalgata de Reyes Magos. Rubén os va a hablar ahora de la cabalgata de la cartera real y yo luego os paso a comentar 2 cosas también que estamos trabajando en estos momentos de patrimonio. Rubén. Buenas tardes. Os voy a comentar acerca de la cabalgata de la cartera real, que sigue la misma filosofía, pues el establecer un recorrido por avenida amplia, por espacios amplios. El recorrido tradicional pues se hacía en nuestras calles del centro, por tanto se hacía pues inviable si queríamos seguir esta misma línea, y lo que hemos planteado es una salida por la avenida del Ejército, sigue hasta la rotonda de Álvaro Domecq y continúa por la avenida Álvaro Domecq hasta calle Sevilla y terminaría
en la zona del Mamelón. Como veis, es un recorrido similar en extensión, pero el transcurso pues, se hace por sitios muchísimo más amplios que van a permitir pues, que haya espacio para que se mantengan distancias y pueda ejercerse con la máxima garantía esa responsabilidad individual a la que ha hecho alusión la alcaldesa. Y, bueno, de todas formas, los niños ciertamente son los que más cumplen con su mascarilla y, bueno, entendemos que merecen, desde luego, este disfrute. También resaltar que en esa cabalgata, por primera vez, vamos a hacer de la necesidad virtud y también va a salir de IFECA. Va a salir de IFECA, por tanto, también la cabalgata de la Cartera Real va a contar con esa zona de silencio, esa zona pues, de integración, donde pueden disfrutar de esta cabalgata pues también los niños del espectro autista, Asperger y personas con discapacidad. Y llega a los claustros. Efectivamente, termina ahí, le hacemos entrega a la Cartera Real de las llaves en los claustros y al día siguiente pues estará, como es tradicional, pues en nuestro alcázar.